La palabra de Dios, 2 Corintios 13:14. Yo leeré una vez y luego ustedes volverán a leer. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Todos juntos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a decir todos juntos: Dios es la Trinidad, Dios es la Trinidad, Dios es la Trinidad. Dios es la Trinidad. Cuando hablamos sobre la Trinidad, estamos hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta Trinidad está hablando de esta Trinidad. Pero nosotros no podemos comparar la Trinidad con el hombre. El hombre tiene el cuerpo, tiene el alma y tiene el espíritu. El hombre, como tiene el alma y espíritu y cuerpo, tiene esas tres diferentes funciones que tienen cada uno. Pero entonces estos se unen, estas tres funciones se unen formando al hombre. Sin embargo, el espíritu del hombre es eterno, pero esta carne del hombre, la verdad, solamente vive por un periodo de tiempo. Por eso, el hombre no puede ser comparado con Dios. Dios es la Trinidad, o sea, es un Dios y tiene una persona. Por eso la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, aunque sean cada uno tiene su persona, pero la verdad es que ellos son uno. Son uno. Por eso el Padre, Hijo y el Espíritu Santo estuvieron juntos desde antes de la eternidad y estarán juntos hasta toda la eternidad. Y como han existido desde antes de la eternidad hasta toda la eternidad, son uno. Son uno y existen por toda la eternidad. Por eso Dios es la Trinidad y es un solo Dios. Si vemos al Padre Dios, si vemos al Padre, es la esencia de Dios que es eterno. Por eso, Él es mucho mayor que toda la creación y Él es eterno. Cuando alguien nos pregunta ¿quién es Dios?, podemos decir, Él es eterno. Él es aquel que vive desde antes de la eternidad hasta toda la eternidad. Pero entonces, cuando ya hablamos sobre el Hijo de Dios, es el Verbo, y Él siendo la palabra, el Verbo, Él es la imagen de Dios. Y cuando hablamos sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estamos hablando del Consolador, el Consolador, quien testifica. Él es aquel quien testifica. Él es el Espíritu de Dios. Por eso, cuando hablamos sobre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues uno podrá pensar como si esto fuera una jerarquía. Pues les estoy diciendo esto porque de pronto ustedes podrán malinterpretar esto, pero es que el Padre, Hijo y Espíritu Santo no son una jerarquía. Primero podremos hablar del Hijo, Padre o Espíritu Santo, como la palabra que hoy pues leímos, y cuando así pues da la bendición también habla primero de el Hijo y luego de Dios y Espíritu Santo. No son una jerarquía. Por eso, como les he dicho a ustedes, les he hablado a ustedes sobre el Padre y luego sobre el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Padre, Hijo y Espíritu Santo no son una jerarquía, sino son uno. Son uno. Son uno. Pero entonces, ¿por qué será que nosotros tenemos que conocer de la Trinidad?
Nosotros, como tenemos que conocer sobre Jesús, entonces nosotros tenemos que conocer hasta ese conocimiento, esa fe más básica. Y es la razón por la cual nosotros hemos aprendido sobre esto. Si nosotros colocamos un botón desde el principio, si lo colocamos mal, aunque puede venir a botonarse hasta el final, pero podemos ver que al final es diferente. Está de la misma forma. ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Que vayamos a todas las naciones y hagamos discípulos y nosotros demos el bautismo a través del nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, nos está diciendo a nosotros que tengamos discípulos en todas las naciones. Pero entonces, ¿qué tipo de discípulos tienen que salir de nosotros? De la misma forma como un profesor de matemáticas, pues de ahí salen pues estudiantes de matemáticas de la misma forma. Entonces, ¿qué tipo de discípulos tienen que salir de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que testificar a otras personas? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que llevar a las otras personas acerca de Dios? Primero tienen que conocer a Dios. Primero tenemos que hacer que conozcan a Dios para que así ellos puedan ser discípulos de la verdad, para que puedan ser discípulos de la verdad y de la fe. Pero si no conocemos a Dios, entonces no vamos a poder tener discípulos de Dios. De la misma forma como el labrador, al sembrar un árbol, desea los frutos de ese árbol. Pero entonces, si ese árbol no tiene frutos, entonces obviamente el labrador se va a desilusionar con esto. De la misma forma, cada uno de nosotros somos de esos árboles, pero entonces tenemos que tener frutos de nosotros. Pero si nosotros no tenemos discípulos, si no salen discípulos de nosotros, entonces esto es el ir en contra de Dios, es desobedecer a Dios, es verdaderamente destruir esa esperanza de Dios. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que estar despiertos y cada uno de nosotros tenemos que tener discípulos. Primero nosotros tenemos que, así es, por eso que nosotros mismos tenemos que conocer. Cuando alguien nos pregunta a nosotros acerca de Dios, entonces tenemos que saber responderlos. Por eso nosotros primero tenemos que aprender para que así podamos entregar esta fe. Tenemos que conocer la verdad para que así las personas puedan conocer. Uno de estos sueños que yo siempre he tenido es que cualquier tipo de persona, cuando venga a mí con cualquier tipo de pregunta, yo pueda responderles para que ellos puedan solucionar ese problema. Yo siempre he orado de esta forma y así es venido a ustedes. Por eso, esta es la razón por la cual que cada uno de nosotros tenemos que escuchar bien la palabra del día de hoy. Queridos hermanos, nuestra vida de fe no es una fe que viene de cualquier lado, sino que nuestra fe es certera y es cierta. Si nosotros vemos el misticismo sale a través del corazón, de los hombres. Pero queridos hermanos, nuestra fe no es una fe que viene del corazón del hombre, sino que viene de Dios, que creó toda la creación. Y por eso todo comienza de Dios. Y no es que el hombre haya descubierto a Dios, sino que Dios es quien se ha manifestado, se ha mostrado al hombre. Si vemos a la religión que viene del hombre, viene a través del hombre, viene a través del esfuerzo, de diferentes cosas que vienen del hombre. Pero en el cristianismo no es que nosotros hayamos descubierto a Dios, sino que Dios se ha manifestado a nosotros. Dios se ha hecho conocer a nosotros. Por eso, algo que nosotros tenemos que conocer ahora en este momento, ¿qué es? Es que nosotros a conocer y tener nuestra vida de fe por 10 años no significa que nosotros vamos conocido bien a Dios por esos 10 años, sino que nosotros desde el principio no tenemos un conocimiento claro de Dios. Queridos hermanos, en este lugar podemos encontrar muchas personas que hayan creído en Dios por muchos años o pocos años. Pero queridos hermanos, todos nosotros, no hay nadie que ha visto a Dios. De la misma forma como yo no lo he visto. De la misma forma como el bebé dentro del vientre de la madre no puede ver a la mamá. De esta misma forma, no hay nadie que ha visto a Dios. Pero Dios, quien ha creado toda la creación, Él es aquel que ha creado toda esa creación y Él es Dios que estuvo desde antes de la eternidad.
Estas personas que han creído en Jesús por muchos años o han venido el día de hoy primera vez, entonces, pero todos, no hay ninguno que haya conocido a Dios, no hay nadie que haya visto a Dios. ¿Pero por qué es esto? Como la Biblia que nos dice a nosotros, Dios, quien es mucho más grande que toda la creación, que Él es, porque Él es mayor que todo el universo y el reino de los cielos. Él es mucho más grande que todas estas cosas. Él es mucho más grande que todas cosas y nadie lo ha visto a Él. Pero entonces, como nosotros no lo vemos, entonces las personas pensarán, ay, como nosotros no podemos ver a Dios, nosotros no podemos tocar a Dios, entonces no piensan en Dios como si fuera persona, sino como si fuera algo abstracto. Como les he dicho a ustedes acerca de la persona, ¿qué es lo que significa persona? El que tiene el intelecto, voluntad y emociones, como les he dicho a ustedes. Por eso, entonces, no lo toman a Dios como si fuera una persona, sino como persona, teniendo un ser personal, sino que lo piensan como si fuera un tipo de algo abstracto. Y también hoy en día los cristianos también piensan de esta forma. Muchas personas piensan que Dios es incluso su propio corazón. Pero Dios es un ser personal, no es un ser abstracto. Y Dios, la verdad, tiene el intelecto, tiene ese intelecto y por eso Él conoce todas las cosas y hace que nosotros podamos conocer todas las cosas. También tiene las emociones y la verdad, Él, por eso Él ama y se preocupa y hace todas estas cosas. De la misma forma, Él tiene la voluntad y Él puede escoger y verdaderamente puede juzgar todas las cosas. Por eso, aunque nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos, Él es un ser personal. Por eso, a través del Espíritu Santo que ha salido de Él, la verdad, Él hace que nosotros podamos conocerle. Por eso, si vemos en el Antiguo Testamento, la verdad, el Espíritu Santo no ha entrado en ellos, pero entonces es como esa gallina que incuba a los huevos con sus alas. De esta misma forma, cuando en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo verdaderamente solamente en la parte de afuera obra en esas personas. De esta misma forma, el Espíritu Santo es quien ha salido, es el Espíritu de Dios que ha salido dentro de Dios. Y solamente a través de ese Espíritu recibe el testimonio. Queridos hermanos, ustedes y yo, nosotros a través del Espíritu Santo estamos recibiendo el testimonio. ¿Qué significa esto? En otras palabras, estamos teniendo la experiencia. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos recibir este testimonio? ¿Cómo podemos recibir esto? Dios como siendo ser personal y nosotros también siendo seres personales, entonces Dios también testifica en nosotros. Dios como tiene ese intelecto, Dios para mostrarnos a nosotros esta verdad y esa verdad y esa profundidad dentro de esta verdad, hace que nuestro intelecto, nosotros podamos conocer esto, hace que nosotros podamos manifestar a través de esto. De la misma forma, Dios para poder manifestar sus emociones, su amor, de la misma forma como nosotros tenemos nuestras emociones, a través del Espíritu Santo, hace que nosotros podamos recibir este testimonio. De la misma forma que Dios tiene su voluntad, su justicia, hace que esto también pueda ser manifestado en los hombres. Por eso, el hombre de esta misma forma, nosotros no nos estamos pareciendo al ser personal de Dios, sino que no es que Dios se hace a nosotros, sino que nosotros nos parecemos a Dios. Y por eso nosotros, así es que nosotros al nacer tenemos estas funciones de ser un ser personal. Si vemos a los cerdos, son bestias, son las bestias, la verdad, esos animales son cosas que puedan moverse, pero entonces estos animales no pueden conocer a Dios, aunque uno trate de que ellos puedan conocer acerca de la voluntad de Dios, sobre el amor de Dios, ellos no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no son seres personales, porque lo único que tienen es esta carne y las emociones, son animales.
nosotros de la misma forma, nosotros somos animales, o sea, tenemos esta carne y también nosotros somos seres personales. O sea, tenemos esa función para poder recibir esa verdad de Dios. Tenemos esas emociones, esas funciones de las emociones para poder recibir ese amor de Dios. Y también tenemos esa función para poder obedecer a la voluntad de Dios. Por eso, el Espíritu Santo que ha salido de Dios, la verdad, nosotros así recibimos el testimonio de Dios. Si les digo un ejemplo, si vemos en el cable de cobre, ahí fluye la electricidad, pero en el vidrio no puede fluir la electricidad. De la misma forma, solamente en los animales, la verdad, sí, aunque ven el Espíritu Santo y obra en él, no puede fluir en él esas obras, porque solamente aquellos que tienen ser persona, o sea, son seres personal, pueden recibir, pueden conocer a Dios. De esta misma forma, a través del Espíritu, pueden recibir la guía al testimonio a través del Espíritu Santo. Estoy seguro que todos ustedes han ido a los cines y podemos ver que dentro de los cines todo está oscuro dentro de las salas y a través de un proyector pues podemos encontrar que pues refleja una luz y entonces a través de esa luz es reflejada pues a través de una gran pues pantalla blanca. Pero entonces, entre esa pantalla blanca y ese proyector, podemos, entre medio de esto, no solamente vemos un poco de la luz, pero la verdad no podemos ver nada. ¿Por qué? Porque solamente a través de este proyector, al proyectar a esta pantalla blanca, así podemos encontrar las imágenes. Nadie puede ver nada a través de la mitad de ese proyector y la pantalla blanca. Pero entonces, aunque nosotros no lo podemos ver, no podemos decir que no existe, sino que solamente no lo podemos ver porque no hay esa pantalla blanca. De la misma forma, estos cerdos, los animales, no tienen esta pantalla blanca para reflexionar, para reflejar la obra pues, de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Por eso, los hombres tienen esta pantalla blanca para poder reflejar esto. Por eso, nosotros somos seres personales que tenemos esta pantalla blanca para poder recibir ese testimonio de Dios. Por eso, Dios a través de este intelecto hace que nosotros podamos conocer la verdad de Dios a través del Espíritu Santo. Y de la misma forma, a través del Espíritu Santo, nosotros así podamos conocer el amor de Dios. O sea, a través de esta pantalla blanca, que es esta persona, el ser personal que nosotros somos. De la misma forma, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos conocer la voluntad del Espíritu Santo, de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo ha salido de Dios y hace que nosotros podamos conocer a Dios. Hace que nosotros podamos conocer a Dios. Hace que nosotros podamos ser conmovidos y viene dentro de nosotros. Y todo esto es reflejado en nuestra pantalla blanca. Queridos hermanos, entonces en el día de hoy, ¿será que nosotros no estamos menospreciando el testimonio del Espíritu Santo? ¿O será que nosotros estamos aceptando ese testimonio y nosotros estamos viniendo delante de Él y Él nos está conmoviendo en nosotros? De la misma forma como nosotros tenemos que estar cerca del fuego para poder tocar, para poder sentirlo. De la misma forma como nosotros podemos sentir el viento frío. De esta misma forma, aunque nosotros no podemos ver el fuego y no podemos ver es la temperatura, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos inspira a nosotros. Nosotros al ser inspirados por el Espíritu Santo podemos recibir ese testimonio de Dios. Por eso, de esta misma forma, el Espíritu Santo, ¿cómo hace que nosotros podamos conocer a Dios, que es mucho más grande que todas las cosas? Es que a través del Espíritu Santo, Él viene de Dios y nos hace testifica a Dios en nosotros. De la misma forma como ese proyector es tan pequeño, pero hace reflejar en estas pantallas que son grandes. De esta misma forma, Dios que es tan grande, el Espíritu Santo nos hace conocer a nosotros que somos tan pequeños. Por eso, aquellos que conocen a Dios pueden creer en Jesús.
aquellos que reciben el testimonio del Espíritu Santo pueden creer en Jesús. Pero entonces, cuando nosotros creemos a Jesús, así entonces también de la misma forma podemos creer en Dios. Entonces, el testimonio, aquellos que han recibido el testimonio de Dios, han conocido a Dios, y aquellos que creen en Jesús, son aquellos que conocen a Dios. Queridos hermanos, nosotros tenemos que solamente que creer en Dios. Pero entonces, ¿por qué nos está diciendo que nosotros tenemos que creer en Dios? Pero entonces, ¿por qué tenemos que creer en Jesús? Pero nosotros tenemos que creer en Jesús para que así podamos creer en Dios. Si nosotros no creemos en Jesús, nosotros no podemos creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más grande que toda la creación y no hay nadie que lo haya visto. Por eso, Jesús es la imagen de Dios, es la verdad de Dios. Y Él siendo la imagen y la verdad de Dios, entonces nosotros tenemos que creer en Dios para que así nosotros podamos conocer a Dios. Y el Espíritu Santo tiene que testificar en nosotros para que nosotros podamos conocer a Dios. Y Jesús, al obedecer al Padre, hace que nosotros podamos conocer a Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Ustedes, al ver mi obra, ustedes crean en Dios. Pero hay algunos que podrán decir, yo creo en Dios, pero no creo en Espíritu Santo, en Jesús. Entonces, esta persona, en su origen, no está conociendo a Dios. Cuando Jesús dice que Él es la imagen de Dios, entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy el Verbo. Pero entonces, vamos a decir todos juntos, Jesús es el Verbo, quien es la imagen de Dios. Vamos a decir, Jesús es el Verbo, la imagen de Dios. Por favor, no digan pues solamente por decir, sino con toda certeza, digan ustedes. Jesús es el Verbo y imagen de Dios. Jesús es el Verbo, es imagen de Dios. Por favor, digan en voz alta, Jesús es el Verbo, imagen de Dios. Así es. Él es el Verbo, quien es imagen de Dios. Pero entonces si lo decimos en otras palabras, entonces ¿qué sería? Entonces Él es la imagen de Dios. ¿De quién? De Dios. Entonces Él es el Verbo. Pero entonces nosotros al estar en este mundo, digamos, queridos hermanos, ustedes y yo, al estar en este mundo podemos ver que los niños dicen, ay, tú eres mi mamá, tú eres mi papá. Entonces ellos, ¿cómo pueden reconocer esto? Es porque tienen esta carne. Pero entonces podemos ver que esta carne envejece. También igual que los hombres y las mujeres. Pero entonces esta carne, nosotros podemos conocer que es mi madre, quién es mi padre. Podemos reconocer esto por esta carne, Pero entonces, cuando esta carne desaparece en un instante en esa tierra, entonces los niños dirán, ¿dónde está tu madre? No tengo madre. No tengo madre. De esta misma forma, como esta carne existe, nosotros podemos existir en este mundo. Por eso, Dios, ese Verbo, esa imagen de Dios, que es el Verbo, que estuvo junto con Dios desde antes de la eternidad. Pero si este Verbo, si no existiera, entonces Dios no hubiera podido decir nada. Como nos dice en Juan 1:3, sin este Verbo, nada de estas cosas hubieran sido hechas. Por eso nuestra fe viene a través de esta palabra, que es el fundamento de nuestra fe. Queridos hermanos, el Verbo de Dios, el Verbo, y entonces este Verbo nos está diciendo tenemos que diferenciar esto con la comida, el alimento. Entonces nosotros podemos encontrar la palabra de Dios que dice, la palabra de Dios es, pues ustedes tenemos que recibir la palabra de Dios y tenemos que comer de esto. Y nosotros podemos encontrar varias palabras que hablan sobre pues el comer y también pues la palabra de Dios. Pero entonces esta palabra y el Verbo son diferentes. Pero entonces también que nos dice la Biblia a nosotros, que nosotros no debemos comer de este pan que nosotros encontramos de nuestros ancestros, sino que nosotros tenemos que comer de la palabra de Dios. Entonces, si vemos en la comida, si vemos en los alimentos nos dan los nutrientes a nosotros.
Pero entonces al comer el desayuno nos da esos nutrientes para poder pues sostener hasta el almuerzo y así, y del almuerzo a la comida y de esta forma. Entonces hay unas personas que podrán decir, ay, que uno tiene que comer algunas cosas para poder vivir por mucho tiempo. Pero ¿será que ustedes van a poder vivir más de 100 años a través de esto? Claro que no. Uno solamente, constantemente comemos. ¿Por qué? Porque esos nutrientes solamente sostienen por algunas horas. ¿Será que uno podrá pues comer pues a la palabra de Dios y solamente vivir por toda su vida? Claro que no. ¿Por qué? Porque esto no está hablando sobre estos nutrientes. ¿Por qué? Porque solamente los nutrientes, cuando hablamos sobre la comida, entonces solamente esos alimentos, esos nutrientes que nos alimentan solamente por algunas horas. Solamente nos sostienen por un corto tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios no son esos nutrientes, no son esos nutrientes. Pero entonces, digamos, si el alimento nos salva a nosotros, entonces todos nosotros, obviamente, no hubiéramos creído en Jesús, solamente hubiéramos comido ese alimento. Pero sin embargo, el alimento no puede, pues, salvar al hombre, solamente les da los nutrientes para poder sostener por algunos tiempos. No es algo que los hace vivir a ellos. Sin embargo, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que el hombre no solamente vive sobre el pan, sino que vive a través de la palabra de Dios. O sí, ¿qué es lo que está hablando sobre esa palabra de Dios? Está hablando sobre esa vida que le da vida por toda la eternidad. Por eso, entonces estos nutrientes solamente pueden sostener el cuerpo solamente por algunos tiempos, pero no tienen la vida. En la comida no tiene vida. No tiene vida, sino que solamente tiene sus nutrientes que nos hacen sostener a nosotros por algún tiempo. Haz que esos nutrientes que están vivos y hacen sostener por algún tiempo. Pero esos alimentos en sí no tienen vida. Pero Dios, quien es todo por toda la eternidad, que es desde antes de la eternidad, por toda la eternidad, Él es el Verbo. Vamos a decir entonces, el Verbo es la forma de Dios que tiene vida. Así es. Entonces, si Dios no tiene ese verbo, entonces no tiene esa vida. Pero entonces, como Dios tiene esa vida, Él es el Dios viviente. Por eso, Jesús es la forma de esa vida, es la forma de Dios. Él es el verbo. Por eso, Él es la vida. Por eso, Dios, quien existe desde antes de la eternidad hasta toda la eternidad, esa vida es algo que nosotros tenemos que recibir y nosotros tenemos que pertenecer en esa vida. Y así es como nosotros podemos vivir por toda la eternidad. En este mundo podemos ver que aunque no importa cuánto se alimenten en esta tierra, cuánto tiempo ellos reciben pues dinero y compran diferentes cosas y dicen que vengan a la iglesia, pero entonces esto la verdad no puede ir mucho más tiempo de varios días. Hay algunas personas que venían y decían que iban a venir a ayunar, pero venían y decían antes de ayunar, decían que comían pues todo, pues con mucho para poder sostener por esos días. Pero la verdad, queridos hermanos, uno al comer mucho en muchos días, en una sola vez, no significa que esto le vaya a sostener por mucho tiempo. En eso no existe la vida. Esa vida que existe desde antes de la eternidad hasta toda la eternidad. Dios, tenemos que creer en esa verdad que es el Jesús. Queridos hermanos, por eso, ¿quién es Jesucristo? Es la vida de Dios. Es la vida de Dios. Y la verdad es que Dios, Jesús, es la imagen de esa verdad. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, al recibir esa palabra, nosotros podemos recibir esta vida. No estamos hablando sobre esos alimentos, esos nutrientes que solamente duran por varios tiempos, sino que está hablando sobre esa vida que nos da la vida por toda la eternidad. Por eso, si creemos en Él, nos podemos tener la vida por toda la eternidad. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos creamos en Jesús. Vamos a orar en este momento.
Escuchemos bien, Dios, quien es el Padre, quien es mayor que todas las cosas, no hay nadie que lo ha visto a Él. Y nosotros a través del testimonio del Espíritu Santo recibimos ese testimonio. Y luego nosotros a creer en Jesús somos personas que podamos creer en Dios. Pero en esta hora tenemos que hacer que Jesús dentro de ustedes esté en nosotros. Cuando hablamos sobre el verbo, no estamos hablando de un tipo de palabra, aunque pueda ser una enseñanza, no puede ser vida en nosotros, sino que nosotros, la verdad, esa vida eterna tiene que estar dentro de nosotros. Esa verdad tiene que estar dentro de nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Que nosotros entremos en Él. Y en el hecho de que nosotros recibimos el bautismo, es el hecho que nosotros ahora nos unimos en Él. En este momento al orar, oremos para que Dios verdaderamente nosotros vamos a conocer mejor a Dios. Vamos a orar todos juntos.